Y yo al mensaje de hoy le puse fieles para Dios. Y hoy van a ser sorprendidos con lo que está escrito en su palabra, con lo que está escrito, que son buenas noticias. Por eso vamos a abrir la Biblia en el libro de Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 12 en adelante. Una cosa es que tú pienses que tú eres fiel y otra cosa que Dios te vea como que tú eres fiel. ¿Cuántas veces dijimos, eso que estoy haciendo no lo hago más y luego lo seguimos haciendo? A ver, ¿cuánto le pasó? A todos, ¿no? Porque somos seres imperfectos, personas que aún queriendo hacer las cosas buenas va a haber un impedimento. ¿Para qué? Para que no lo hagamos. Y fíjense lo que dice ahí Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 12. Dice lo siguiente, ahí Pablo le escribe a Timoteo, un discípulo, y le dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por... Vamos, ¿cómo lo tuvo? Por fiel, poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. ¿Saben? Cuando meditaban esta palabra, dije, esta palabra es para mí. Porque Pablo describe en el versículo 12 y versículo 13, da a conocer su testimonio y cómo Dios lo tuvo por fiel cuando él era infiel. Fíjense que dice en el versículo 12: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. En otras palabras, Dios creyó en mí más de lo que yo pude creer en Dios. Pablo estaba diciendo, yo era un blasfemo, como una persona santa, como Dios me pudo tener como fiel, cuando realmente yo no era fiel. Si alguno conoce la historia de Pablo, Pablo perseguía a la iglesia. Cuando a uno de los profetas que estaban ahí, que seguían a Jesús, Esteban, un discípulo, lo apedrearon, lo mataron, él se regocijaba. ¿Por qué? Porque él odiaba a los cristianos, él odiaba a la iglesia, él odiaba a los seguidores de Jesús. Pero en un momento tuvo un encuentro con Jesús y su vida cambió. ¿Y cómo cambió? Que él comenzó a ver de que Dios lo tuvo por fiel cuando él era un desastre. Yo recuerdo antes de conocer a Jesús, perdido, los vicios, mal, y muchas veces lo he contado, alcoholizado, salíamos ahí de parranda con los amigos y después terminaba tirado en una zanja, orinado, alcoholizado, mal, pasaba la gente por al lado, se reía y se burlaba y yo no me daba cuenta. Ahora, ¿cuándo me di cuenta? Cuando conocí a Jesús. Cuando no conocemos a Dios, y Él lo dice en ese versículo, en el versículo 13, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad.
Por eso cuando uno conoce a Jesús, las cosas viejas pasan y ahora todo es hecho nuevo. Mirá lo que está a tu lado y decirle: Dios tiene una nueva historia para compartir contigo. Imagínense que una persona, una mujer, sin conocer a Dios, golpea a sus hijos, otra aborta, otra amenaza, otra está presa, otra asesina. Lo mismo los hombres, golpeadores, personas que no le importa la relación familiar, un hombre que abandona a sus hijos, pero en un momento tiene un encuentro con Dios y su vida cambia. Pablo estaba diciendo: yo era todo esto, pero cuando se manifestó la gracia de Dios y Él me tuvo por fiel, mi vida cambió. ¿Qué pasaría si tú te das cuenta de que Jesús te ama de tal manera que, viendo lo que tú eras, lo tira a sus espaldas y ya no se acuerda más? Y te comienza a hablar como alguien distinta y diferente. Yo cuando recuerdo mi pasado sin conocer a Dios, o veo a alguien en esas condiciones, digo: pobre, qué vergüenza. Porque yo pasaba lo mismo, pero no me daba cuenta. Y Pablo dice, en el versículo 12, dice: doy gracias al que me fortaleció. Porque cuando tú te encuentras en esas condiciones, necesitas a alguien que te fortalezca, porque tú te das cuenta de que no eres realmente lo que tienes que ser. Y en ese mismo versículo dice: porque me tuvo por fiel. ¿Sabe lo que hace Dios? Dios es especialista en tomar una persona, y cuando esa persona se pone en las manos de Dios, la cambia radicalmente. La cambia. Esa persona se pone en las manos de Dios, dice: Señor, aquí estoy, yo soy esta persona, necesito que tú me ayudes. Por más imposible y difícil que parezca ser, Él, tomándote en sus manos, Él hace de ti una nueva persona. A mí me gusta muchas veces ver esos programas donde toman una persona y muchas veces son personas que están enfermas y la llevan a un programa y la llevan a esa persona de ese estado a llevarla a que esté mejor. O esas personas que encuentran en las calles, no sé si alguno vio alguna persona que está ahí abandonada, durmiendo en la plaza, durmiendo mal, oloriento, que nadie lo tiene en cuenta, pasan por al lado y en vez de extenderle una mano diciendo: Jesús te ama, al contrario, le tiran algo ahí de basura encima de ellos. Y uno mira eso y esa persona la toma a alguien, dice: esto no es lo que Dios tiene para tu vida, yo te voy a llevar a un cambio radical y verdadero. Y lleva a esta persona que duerme en una plaza, que está oloriento, que está mal, sin esperanza, seguramente que está endemoniado, seguramente que hace días que no se baña, y lo lleva y le dice: vamos a cambiar la historia de tu vida. Lo lleva, le corta el pelo, lo baña, lo acomoda y así lo saca otra vez a la calle. La persona que lo vea no lo va a reconocer. Y le vas a decir: ¿te acuerdas de tal persona? Es esta persona, está transformada y no la va a reconocer. Eso es lo que hace Dios con nosotros. Él nos transforma y la gente te va a ver distinto y diferente. ¿Se acuerdan? Abraham con su esposa, ya viejito, ya no podía tener hijos, pero Dios le dio una promesa y Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. Y cuando Dios dice algo, no hay quien se lo haga volver atrás. Cuando Dios promete, cumple. Y la Biblia dice de que Abraham no podía tener un hijo, su esposa, él ya estaba viejo, ella también. Ya no había oportunidad, pero Dios le dio una promesa que iban a tener un hijo. 75 tenía él cuando recibe la promesa.
recibe la promesa en esa edad, pero luego a los 100 años viene la promesa. Es como que más imposible parecía ser. Pero como Dios todo lo que promete cumple, mira lo que está a tu lado y decirle, aunque parezca algo difícil o imposible para tu vida, no es nada para Dios, porque si Dios prometió, Dios va a cumplir. Y dice la Biblia que así mismo, como Dios llama las cosas que no son como si fuese Dios que hace, transforma. Lo que parece ser difícil e imposible, Dios lo transforma para que sea posible. Y veamos lo que dice en el libro de Romanos capítulo 4, versículo 17. Romanos capítulo 4, versículo 17. Dice lo siguiente, como está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Muchas veces tú quieres ser algo que parece que no tienes el apoyo de nadie, pero si tú tienes el apoyo de Dios, lo que parece ser imposible va a ser posible. Abraham no podía tener hijo y luego la descendencia de Abraham es imposible contarla. Y de ahí es donde tú has nacido. ¿Por qué? Porque Dios toma una persona sin importar las condiciones de esa persona y la transforma. Le cambia la manera de pensar, le cambia las actitudes, lo cambia por completo, porque Dios es especialista para eso. Como una mujer, como un joven va a poder tener una vida social adaptable cuando desde el vientre fue rechazado, cuando desde el vientre sus padres no lo quisieron tener y cuando nació le dijeron: ¿para qué naciste? Tuve que salir a trabajar porque vos apareciste. ¿Cómo esa persona se cría en la vida? Golpeada, mal, con odio, con resentimiento. Un niño abusado en su hogar. ¿Cómo crece? Y cuántas cosas que pueden surgir. Pero aún así, Dios toma a esa persona y la transforma. ¿Se acuerdan el apóstol Pedro? El apóstol Pedro, una persona que era de hablar rápido. Él siempre metía la verdad. Siempre hacía cosas que otros no hacían, para bien, pero también para mal. Era muy inconstante. En un momento Jesús, cuando iba caminando sobre las aguas, y él le dijo: si eres tú, manda que yo vaya y que camine. Y el Señor le dijo: ven, y comenzó a caminar sobre las aguas. Pero en otro momento, por ser inconstante, el Señor le dijo: oren para no entrar en tentación. Y cuando apareció un soldado, le cortó la oreja. ¿Cuántos se sienten identificados que somos tan imperfectos, llenos de debilidades y llenos de errores? Dios tomó a Moisés y le dijo: vas a sacar al pueblo de la esclavitud. Pero Moisés en su fuerza termina matando a un egipcio, cuando Dios no le dijo que tenía que hacer eso. Pero aún así, Él lo transformó. Fíjense lo que dice Mateo capítulo 6, 16, versículo 18. Mateo capítulo 16, versículo 18. Y fíjense lo que le dice a Pedro, luego que Pedro le da a conocer lo que había en su corazón en cuanto al Señor. Y el Señor le dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Le dio autoridad.
le dio autoridad a alguien inconstante, una persona que no era confiable, una persona que no era fiel. Mira lo que está a tu lado y dile, entonces hay chance para mí. Díselo, vamos. Si hubo chance para Pedro, si hubo chance para Pablo, si hubo chance para Moisés, si hubo chance también para Abraham, hay chance para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque no importa lo que fuiste, cuando nos ponemos en sus manos, Él nos transforma. No importa lo que hiciste antes de conocer al Señor. Pablo dijo, lo hice por ignorancia. No importa si fuiste infiel. No importa lo que hiciste, cuando nos ponemos en sus manos, todo cambia. Todo es transformado, todo es distinto. Ahora bien, ¿cuántos de los que estamos aquí hemos hecho cosas que nadie sabe? A ver, vamos. ¿Cuántos hemos hecho cosas que nadie sabe, que solamente Dios lo sabe? Imagínense las cosas que Pablo habrá hecho en su vida sin conocer a Dios, para que él pueda decir, el Señor me tuvo por fiel. Por fiel. Cuando conozco al Señor yo no podía creer. Alguien me invita, me lleva a la iglesia, comencé a asistir y cada vez que escuchaba la palabra, la predicación, decía, eso es para mí. Mirá esas cosas yo hacía. Me sentía tan identificado, decía, qué misericordia que Dios tuvo sobre mi vida. Y es por eso que a partir de ahí comencé a tener una nueva vida. Ya comencé a ser distinto, diferente, por causa de la misericordia de Dios. Lo que Dios había hecho conmigo, como Él me había perdonado, como Él me había dado una nueva oportunidad. Y ahí comencé a salir a las calles. Y esto muchas veces lo he contado. Estando en Rosario me iba al Parque Independencia, donde están los homosexuales, donde están los travestis, están ahí prostituyéndose. Y me acercaba a ellos y le hablaba del amor de Jesús. Muchos entregaban su vida a Cristo. Muchos quebrantados llorando y diciendo, Dios no me puede perdonar. Fíjate lo que soy, me he operado. Soy una persona que está siendo transformada. Dios no puede tener una oportunidad para mí. Desde niño abusaron de mí. Me tuvieron en casa como una niña. Siempre me dijeron no sirves para nada. ¿Cómo Dios se va a acordar de mí? Pero aún así el Señor se acordaba de ellos. Y quebrantados, llorando, le entregaban su vida a Jesús. Y muchas veces lo cargaban en la bicicleta porque volvía de trabajar, frenaba ahí, les hablaba, lo cargaba en la bicicleta. Me acuerdo y lo llevaba para la iglesia. Muchos se reían, muchos se burlaban, muchos me decían tantas cosas, pero no importa, era un alma rescatada para Jesús. Cuando tú entiendes lo que Jesús hizo por ti, tú te olvidas de todo y decides seguirlo a Él, aunque otros se burlen, aunque otros se rían. El amor de Dios es tan grande. El amor de Dios sobrepasa todo nuestro entendimiento humano. No lo podemos comprender muchas veces, pero sí lo podemos comprender viendo a alguien que se negó a sí mismo y estuvo dispuesto a morir por nuestra vida. A morir. ¿Alguien ha muerto por ti? Nadie. Y lo peor de todo es de que Dios nos ama tanto que Él llama las cosas que no son como si fuesen. Si alguien te dijo que no sirves para nada, Él dice, tú sirves y vales mucho. Si alguien te ha dicho, eres igual que tu padre, que tu madre, no. Una vida nueva, tú vas a ser igual a Jesús.
tu vida va a cambiar, tu vida va a ser distinta, tu vida va a ser diferente. En un momento iba caminando Jesús por un lugar y le salió al encuentro un centurión y pidió para que Jesús le haga un milagro. Le dijo: solamente di la palabra, porque no soy digno de que entres a mi casa. Jesús quería estar con él, pero él no se sentía digno. Al Señor no le importaba lo indigno que él se sentía. Él quería enseñarle de que para él también había una nueva oportunidad. Muchos se sienten indignos, muchos no se sienten dignos de que Dios los transforme o les lleve a una nueva temporada en su vida, un nuevo cambio. Cuando el Señor dijo: vengan a mí, están trabajados y cargados, vengan que yo los voy a hacer descansar. Cuando nos acerquemos a Él, nos tenemos que acercar confiadamente. Porque Él, solamente Jesús, nos puede tener por fieles. Muchas veces no valemos para la sociedad, muchas veces no valemos para otras personas, muchas veces no valemos aún ni para seres queridos, pero para Dios valemos tanto que Él dio su vida por nosotros. Imagínate el valor que tú tienes. Imagínense el valor que ustedes tienen para Dios. Que cuando estábamos perdidos, mal, en sus delitos y pecados, Él nos perdonó, Él nos amó. ¿Saben? Cuando decidimos amar y nuestro corazón se abre y amamos más y más, cuando entendemos cuánto Dios nos perdonó. La Biblia dice que al que mucho se le perdonó, mucho ama. Y al que poco se le perdonó, poco ama. Hay personas que dicen: yo no maté, yo no robé, yo no hice esto, yo no me drogo y tantas cosas. Y ven como que Jesús le perdonó poco. Pero todos somos infieles delante de Dios. Y de la única manera que pasamos a ser fieles para con Dios es cuando creemos de que Él tiene algo nuevo para nuestra vida. Todo comienza a cambiar y todo comienza a ser distinto y diferente. Cuando más estamos dispuestos a ponernos en las manos de Dios, todas las cosas cambian. ¿Cuántos dicen: si el Señor me tuvo por fiel? Vamos, dilo: si el Señor me tuvo por fiel, yo también lo voy a tener por fiel a Él. Pues sí, como está, cierra tus ojos por un instante. Cierra tus ojos por un instante. Y decide en esta noche verte como Dios te ve. Decide entender de que Él, no importa lo que tú hayas sido, no importa lo que hayas hecho, Él te tiene por fiel.